Hola y bienvenidos a todos a este estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, eh, en el que poco a poco pues, vamos ampliando nuestro conocimiento de la revelación de Dios, la revelación divina para cada uno de nosotros. Estudiamos la carta del apóstol Pablo a los romanos, es decir, a los cristianos que había en Roma. Y hoy comenzamos el capítulo 4. Ya hemos estudiado los tres primeros capítulos de esta hermosa epístola y hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 4. Vamos a leer los 8 primeros versículos, pero eso será después de que oremos para que Dios ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, para comprender realmente su palabra. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te agradecemos de todo nuestro corazón que nos hayas dejado esta palabra hermosa que podemos meditar, que podemos profundizar. Gracias por haberla guardado a lo largo de los siglos para poder hacerla llegar a nuestros días. Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes a sumergirnos en el conocimiento de ti y de tu voluntad. Necesitamos, imploramos la ayuda de tu Espíritu Santo. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón con tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, como decía, vamos a leer capítulo 4 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Romanos 4 del 1 al 8. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hasta aquí la palabra del Señor. Comenzamos en el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Esta pregunta de Pablo va encaminada a hacer reflexionar a los judíos de Roma acerca de la justificación de la que viene disertando el apóstol en los capítulos anteriores. Pablo, como digo, en los capítulos anteriores declaró enfáticamente que el hombre es pecador y luego reveló que Dios provee la justicia para los pecadores. Ahora está explicando en qué consiste la justicia de Dios. Lo va a hacer con los ejemplos de los dos personajes bíblicos más importantes y respetados por todos los judíos, Abraham y David. Abraham era el padre de la nación judía, quizás el hombre, como digo, más respetado entre los judíos. La intención del apóstol al mencionar a Abraham es ayudar a los judíos a entender que el evangelio que él predicaba no era nuevo, no era invención suya, sino que hunde sus raíces en los cimientos más profundos de la fe judía. Quiero aclarar que, aunque son dos sistemas absolutamente distintos, el sistema de la ley y el sistema de la gracia, no se contradicen ni entran en conflicto entre sí, sino que se complementan perfectamente en el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, bajo la ley o incluso antes de la ley, siempre
fue la fe, única y exclusivamente la fe, el requisito y el medio en que Dios justificaría al pecador. Pablo no está presentando una nueva doctrina, no una nueva revelación que cancelara el Antiguo Testamento, ni pretende demostrar, sino que lo que pretende demostrar es que Dios en su amor y en su gracia siempre, repito, siempre ofreció justificación por medio de la fe y la confianza en él. Por ello hace la pregunta, ¿qué pasó con Abraham según la carne? ¿Fue Abraham justificado por las obras o, eh, o fue por la fe? Pablo va a demostrar que Abraham no fue justificado por las obras, sino por la fe, porque creyó a Dios. Leemos Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 2. ¿Qué pues diremos que halló Abraham según la carne? Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, presten atención a esto, porque si Abraham fuese o fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si fue por obras, como dice el apóstol Pablo, tendría motivo para sentirse orgulloso de sí mismo. Pero si fue justificado por fe, no tendría motivos para ello. Sin embargo, delante de Dios, eh, aunque Abraham pudiera gloriarse de sus buenas obras, delante de Dios no son válidas. No es posible justificarse delante de Dios por buenas obras. Es evidente que nadie jamás logrará reunir pruebas suficientes de su propia justicia o de sus buenas obras como para poder gloriarse delante de Dios. Porque, tengámoslo claro, Dios conoce todas nuestras buenas obras, todas, pero sin duda también conoce las malas, porque nada escapa a su escrutadora mirada. Dios lo sabe todo. Nada hay que se esconda a sus ojos. Todos sabemos que Abraham fue un hombre de fe, pero también sabemos que no siempre lo fue. Es cierto que creyó a Dios cuando le dijo que le daría descendencia, pero también es cierto que su fe flaqueó hasta el extremo de buscar descendientes fuera de su propio matrimonio, como era costumbre pagana en aquel tiempo. Sin duda, Abraham realizó muy buenas obras, por las cuales, como digo, podría jactarse en sí mismo, pero desde luego no delante de Dios. Leamos Santiago capítulo 2, versículo 21. Santiago capítulo 2, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Oh, perdón, ¿hay aquí una contradicción? Porque Pablo está diciendo que no fue justificado por las obras. Ahora pareciera que Santiago dice que sí. Leámoslo otra vez. Dice Santiago capítulo 2, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Bueno, parece, ¿verdad?, que hay una aparente contradicción entre lo que dice Pablo y lo que dice Santiago. Santiago dice que Abraham fue justificado por sus obras. Sin embargo, y esto es importante, por eso hay que profundizar en el texto. Sin embargo, las obras de Abraham, de las que habla Santiago, no son las obras del esfuerzo humano bajo la ley, porque él ni siquiera vivió bajo la ley. No vivió en aquella época.
Desde que Abraham tardó 400 años en promulgarse la ley. Abraham vivió 400 años antes de la ley. Por tanto, no está hablando de las obras de la ley, está hablando de las obras de la fe. Porque Abraham creyó a Dios y ofreció a Isaac, pero no llegó a dar muerte a su hijo, sino que Dios lo detuvo y no permitió que continuara presentando su ofrenda. Y el mismo Santiago lo explica en los versos siguientes. Leamos Santiago capítulo 2, versículos del 22 en adelante. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fíjense que primero Abraham, o sea, Santiago está diciendo que Abraham fue justificado por las obras, pero esas obras por las que fue justificado no es las obras de la ley, no eran obras para salvación, eran obras fruto de su fe, fruto de la fe de Abraham. Primero fue la fe, primero creyó a Dios. Y porque creyó a Dios, es decir, creyó que Dios era capaz de darle descendencia aún después de sacrificar a su hijo, actuó, estuvo dispuesto a sacrificarlo. Pero vemos que Dios impidió el sacrificio, porque el objetivo de ese sacrificio no era solamente probar a Abraham o la fe de Abraham, era también probar y demostrar que Dios no era como los dioses paganos de aquel tiempo que exigían que se sacrificaran los primogénitos. Algunos, cuando leen ese texto de Génesis, donde Dios le demanda a Abraham que sacrifique a su hijo, y ven que Abraham estaba dispuesto a hacerlo, se echan las manos a la cabeza como diciendo, pero ese hombre estaba loco, que no. Es que era habitual en aquel tiempo sacrificar los hijos a los dioses paganos. Al dios Moloch se le sacrificaban los primogénitos, se le echaban vivos en las hogueras. Pero con ese sacrificio que Dios le pide a Abraham de sacrificar a su propio hijo, lo que Dios no iba a permitir, por supuesto, lo que estaba demostrando es que Dios no es como los dioses paganos. Dios no necesita la muerte de tu hijo. Pero si tenemos en cuenta todo el contexto de la historia, vemos que primero es la fe y después las obras. Cuando Santiago habla de las obras de Abraham, está hablando de obras que evidencian la fe de Abraham. No existe, como algunos pretenden, conflicto ni contradicción entre la doctrina del apóstol Pablo y la de Santiago, sino que ambas son complementarias. Es exactamente lo mismo. Santiago está diciendo exactamente lo mismo que Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 2, del 8 al 10. Ahí, en esos versículos, Efesios 2, del 8 al 10, son textos que todos conocemos. Pablo habla de dos tipos de obras. Obras que los hombres intentan hacer para ganarse la salvación, que no son válidas, que Dios no acepta, y obras que Dios ha preparado para los que ya son salvos, que es así, Dios las acepta como evidencia de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, no nos salvamos por las obras, sino por la fe. Pero una vez que somos salvos por fe, Dios quiere que hagamos obras. Y esas obras que Dios quiere que hagamos, Él ya las ha preparado para que andemos en ellas. Por ejemplo, amar al prójimo. Es un fruto que evidencia que somos verdaderamente hijos de Dios. Cuando amamos al prójimo, es parte de los frutos del Espíritu Santo.
que pone en nosotros el amor de Dios, un amor incondicional para amar incluso a quienes no lo merecen. Bueno, pues esas obras, cuando hacemos esas obras, estamos andando en las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Pero no son obras para salvación, sino porque ya somos salvos. Ya hemos sido declarados justos por medio de la fe. Así que habla, como digo, de dos tipos de obras. Aquellas por las cuales el hombre pecador pretende justificarse sin éxito delante de Dios, y aquellas que Dios mismo prepara para que los justificados por la fe podamos andar en ellas. Si no han entendido bien este concepto, denle para atrás al vídeo y vuelvan otra vez a escucharlo, porque no hay contradicción entre Pablo y Santiago. No hay contradicción entre las obras que el hombre pretende presentar y son obras totalmente diferentes a las obras como fruto de la fe. Dios no acepta buenas obras realizadas por el esfuerzo humano con la pretensión de justificarse delante de él. Sigamos leyendo Romanos capítulo 4. Ahora leamos el versículo 3, desde el 1. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Presten atención al versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Como siempre, Pablo hablará con fundamento bíblico. Como todos los cristianos debemos hacerlo, siempre refiriéndonos a las palabras de Dios. Todas sus doctrinas, las doctrinas del apóstol Pablo, estaban siempre bien fundamentadas en las Sagradas Escrituras, aun cuando entonces solo se disponía del Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no estaba escrito. Entonces solo se disponía del Antiguo, pero el apóstol recurría a él, al Antiguo Testamento, para demostrar que su mensaje había sido revelado por Dios mismo, que no era algo de su invención. No hay mejor fundamento para hablar con propiedad en materia de fe que hacerlo con base a las Sagradas Escrituras. Ninguna otra fuente de autoridad en materia de fe puede ser apelada. Ninguna otra. Solo la palabra de Dios. En materia de fe, la autoridad es las Sagradas Escrituras. Da igual quién sea, quién hable, quién enseñe, quién predique, quién profetice, da igual. Si lo que se dice es contrario a las Sagradas Escrituras, miente. Porque la Sagradas Escrituras es palabra de Dios y Dios no miente. Como dice Pablo en Romanos 4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Qué fantástico sería, ¿verdad? Que todo el mundo, me refiero a todos los cristianos, pudiera hablar siempre, como enseña el apóstol Pedro, ¿no? En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, ¿no? Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Sería fantástico que los creyentes siempre al hablar se refirieran a las Sagradas Escrituras. Hay quien dice que solo en esta epístola Pablo realiza algo así como 60 citas del Antiguo Testamento. Yo debo confesar que no las he contado. La verdad es que no he tenido curiosidad, pero bueno, no tengo motivos para pensar que sea mentira, porque Pablo continuamente está citando el Antiguo Testamento en todos sus escritos. Y este, que es quizás la epístola más profunda a nivel teológico, pues quizás más, ¿no? Ahora, conociendo al apóstol Pablo, sabemos que siempre solía acudir a las Sagradas Escrituras como el fundamento de todo lo que él compartía, de todo lo que él escribía, de todo lo que él enseñaba, de todo lo que predicaba. Sabemos que los rabinos del tiempo de Pablo creían que Abraham fue justificado por sus obras al guardar la ley,
Pasajes rabínicos antiguos afirman lo siguiente. Leo textualmente un pasaje rabínico. Dice, encontramos que Abraham, nuestro padre, ha realizado toda la ley antes de que fuera dada. Y Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor. Bueno, los rabinos argumentaban que Abraham guardó la ley perfectamente, aún antes de que fuera dada. Y que él la guardó por intuición o por anticipación. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿tiene eso fundamento bíblico? ¿Es verdad? ¿Coincide con lo que enseñan las Sagradas Escrituras o no? Bueno, los rabinos querían ver así a su padre Abraham. Pero leamos, por ejemplo, Génesis, capítulo 15, versículo del 1 al 6. Estamos hablando del primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 15, versículo del 1 al 6. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y que el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y dijo entonces también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo. Será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y presten atención al versículo 6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí en el verso 6 se dice con total claridad que Abraham no fue justificado por sus obras, sino por creer a Dios. Sencillamente creyó a Dios y para Dios fue suficiente. Los calvinistas se equivocan cuando afirman que el hombre no puede creer a Dios porque eso sería salvación por fe. La fe de Abraham, queridos hermanos, no consistió en ninguna acción, sino en una actitud ante la palabra de Dios. Dios le habla y él cree. No hace nada, simplemente cree. No es una acción, es una actitud de fe, de confianza en Dios. Creer no es ninguna obra, ni otorga ningún mérito al hombre, sino que todo el mérito es de Dios, que puede cumplir lo que promete. La fe, entonces, no es una acción meritoria de Abraham, ni siquiera es un cambio en su carácter o en su naturaleza. Él simplemente creyó que Dios era capaz de cumplir lo que le había prometido. Hemos visto en Génesis 15, versículo 6, que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Contado es una palabra que se traduce de un término relacionado con la contabilidad. Tiene que ver con lo que tienes o no tienes, con las deudas o con el crédito. De modo que Dios puso en el haber de Abraham la justicia que de ningún modo él podría conseguir por sí mismo. No se nos dice que Abraham consiguió ser justificado delante de Dios, ni por sí mismo, ni por nadie más, sino solo porque Dios le contó, le puso en su cuenta la justicia que le faltaba. Este mismo argumento lo usará Pablo más adelante también en la epístola a los Gálatas, en un hermoso pasaje que todo el mundo debiera meditar. Nosotros ya lo hemos hecho en estudios anteriores, pero en Gálatas capítulo 3
Vean conmigo, Gálatas capítulo 3, versículos del 1 en adelante dice, perdón, del 6 en adelante, del versículo 6 en adelante. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es el mismo argumento de Génesis 15, versículo 6. Aquí en Gálatas 3:6 vuelve Pablo a repetir, inspirado por el Espíritu Santo, las mismas palabras. Y sigue diciendo, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Subrayen eso, hermanos. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está todo aquel, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjense, hermano, qué hermoso alegato, absolutamente claro, de la justificación por la fe y no por las obras. Podríamos meditar, y de hecho yo les invito a que lo hagan detenidamente en todos y cada uno de estos versos, en los que Pablo enseña magistralmente que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. De modo que la justicia de Abraham no provino de sus buenas obras, sino de su confianza en Dios. Fue una justicia obtenida gratuitamente por medio de la fe. Leamos ahora los versículos del 4 al 5. Romanos capítulo 4 dice, pero el que obra, versículo 4, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fíjense cómo Pablo, con este juego de palabras, deja claro que creer no es ninguna obra. Vamos a leerlo otra vez. Romanos 4, del 4 al 5. Presten atención. Por aquello de que los reformados dicen, no, si te salvas por tu fe, entonces te estás salvando por obra. No, mire, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree, no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El apóstol está usando un ejemplo que todos pueden entender. Es decir, el dinero que se le paga a alguien por su trabajo no es ningún regalo, es una deuda, se le debe. Por lo cual, si no se le paga, el trabajador puede reclamar ante la justicia su derecho a cobrar su salario. En cambio, si le das dinero a un obrero sin que te haya realizado ninguna labor, entonces no es ningún salario, es un regalo, es un don, es una gracia. Pablo está tratando aquí sobre la justificación del pecador y está diciendo que Dios declara inocente a los pecadores que creen, aunque el pecador no lo merezca. Los que creen en él, ¿ok? Aunque el pecador no lo merezca, ni haya hecho nada para merecerlo, sino únicamente porque a Dios le ha placido justificar al que tiene fe.
Dios tiene en cuenta su fe, su confianza en Dios. Ahora bien, aquí está hablando de la gracia. La gracia nada tiene que ver con las obras. Esta palabra gracia transmite la idea de un don, un regalo, un don inmerecido. Algo que generalmente hacemos con aquellos a los que amamos. Es decir, regalamos a nuestros familiares, a nuestros amigos. En cambio, cuando llegamos al Nuevo Testamento, sorprende enormemente que la gracia de Dios no solo alcanza a familiares y amigos, aunque no la merezcan, sino que Dios la ofrece a todo el mundo, aún a sus propios enemigos. Y esto es muy importante, hermanos. Fíjense lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario, fue una gracia ofrecida para la salvación de todos los hombres. La palabra hombre aquí es genérico, es antropos, que significa persona, para todas las personas, incluyendo a quienes odiaban y odian a Dios. Si tú odias a Dios, debes saber que Dios ha extendido su gracia también para ti. Y si te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo, si crees en Dios y en su palabra, aún su gracia te alcanzará. Y Él te justificará por tu fe. Como digo, generalmente, todas las religiones pretenden convencernos de que debemos esforzarnos arduamente para conseguir que Dios esté en deuda con nosotros por nuestras buenas obras. De modo que Dios tenga forzosamente que abrir las ventanas de los cielos con grandes bendiciones e incluso con la salvación eterna como regalo final para todos aquellos que se esfuerzan en su camino. Déjame decirte que toda religión que enseña esto es falsa. La justicia de Dios jamás contará a tu favor si te acercas a Dios con la pretensión de justificarte por tus buenas obras. La gente dice, yo no robo, yo no mato, porque Dios no me va a bendecir, porque Dios no me va a salvar a mí. Bueno, la ley de Dios está para demostrar que nadie hace siempre el bien y nunca peca, como está escrito en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. A Dios hay que acercarse con humildad, reconociendo nuestros pecados, arrepentidos, pidiendo perdón, con base al sacrificio de Cristo en la cruz. Porque sólo así, por medio de la fe, podremos aspirar a la justificación a la justificación de Dios. Sería lógico entender que Dios justificaría al justo y que condenaría al pecador. Dios salvaría al que no peque. Pero no es así. Y déjame explicártelo. Porque en realidad, ¿quién es justo y nunca peca? Cuando Pablo, citando a David en el capítulo anterior, en el capítulo 3, versículo 10 de Romanos, dice, no hay justo ni hay un uno, quiere decir que nadie permanece justo. Tarde o temprano todos pecamos. Y por pecar estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Por tanto, solo por la fe en Cristo alcanzamos la justificación. El impío no puede justificarse a sí mismo, de ningún modo. Así que Dios es el que justifica al impío. No es que Dios se agrade de nuestra impiedad, sino que se agrada de nuestra fe, de nuestra confianza en Él. Cuando creemos a Dios, la fe es nuestra única condición, el único requisito que Dios exige para que podamos ser justificados
delante de Él. Dios acepta la fe en lugar de las obras. Yo no sé si ustedes entienden esto, pero para mí fue un descanso enorme, hermanos. Porque si yo tuviera que salvarme por mis buenas obras, sé que me perdería, porque no siempre hago lo correcto. A veces meto la pata, a veces digo algo que no debo decir, ofendo a alguien que no debo ofender, a veces peco. Y esto es algo que nos dejaría sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero por la gracia de Dios, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Dios nos ofrece la justificación de manera gratuita. La fe honra a Dios y asegura la justicia del hombre. De manera que como Abraham creyó y le fue contada su fe por justicia, así también nuestra fe es contada por justicia. Este no fue un tipo de arreglo que Dios hiciera solo con Abraham. Nosotros también podemos entrar en esta relación con Dios. No existen dos tipos de salvación, hermanos. No existen dos dioses, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. No existen dos sistemas, el de salvación por guardar la ley y salvación por fe, no. La salvación siempre fue por la fe, aún en el antiguo sistema, en la ley y aún antes de la ley, siempre fue por fe. Si no me creen, tomen la epístola a los hebreos y lean el capítulo 11, ahí están llenos de textos que hablan de que por la fe fueron justificados. Los patriarcas, Abraham, Moisés, Noé, Enoc, todos ellos fueron justificados por la fe, no por las obras. Porque nadie puede guardar toda la ley. De modo que solo por la fe podemos tener la esperanza de la justificación y por tanto de la salvación. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre la justificación fue únicamente por medio de la fe, de la confianza en Dios. Veamos ahora en Romanos 4, versículos del 6 al 8. Ya estamos terminando, pero Pablo nos muestra otro ejemplo más. Dice, versículo 6, Romanos 4, 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Después de Abraham, pone este ejemplo del rey David. Bueno, es una cita, Pablo está citando el Salmo 32, versículo 1 y 2, es un salmo en el que David habla de la felicidad de quienes sin tener méritos para ello, Dios los declara inocentes, los declara justos, simplemente por haber confiado en Él. Como está escrito, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, del 1 al 2. David también habla de la bienaventuranza de aquel a quien Dios atribuye justicia sin obras. Es importante aclarar que mientras Abraham vivió antes de la ley, David vivió bajo la ley. Sin embargo, como dije antes, en ambos casos, Dios justifica solo, única y exclusivamente por medio de la fe. Jamás justificó a nadie por medio de las obras. A pesar de que Samuel, en Primera de Samuel, capítulo
12 creo que es, versículo del 13 al 14, creo que es el versículo, el capítulo 12, pero lo confirmamos un segundito. Samuel 12 del 13, bueno, aquí está hablando del pecado de David, sí, a pesar de que Samuel, en 1 Samuel 13, 14 afirmase, eh, no es perdón, capítulo 14, 13, versículo 14, ¿no? Sino que pidiendo, es que estoy en 2 de Samuel, perdón, torpeza la mía. 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, 14. Sí. 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 14. A veces se me lían las citas. Aquí en este pasaje, Samuel le dice a Saúl, le dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Está hablando de David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es decir, a pesar de que Samuel está diciendo aquí en 1 Samuel 13, 14, que David era un hombre conforme, un varón conforme al corazón de Dios, lo que Pablo confirma también después más adelante en Hechos capítulo 13, versículo 22, sabemos, tú y yo sabemos, que David distaba mucho de ser perfecto, ¿verdad? David cometió muchísimos y muy graves pecados a lo largo de toda su vida. Si hubiera tenido que salvarse por sus obras, habría acabado en el infierno. David habría quebrantado la ley de Dios. Sin embargo, fue perdonado por completo. En 2 de Samuel 12:13, Natán le dice que Dios había perdonado su pecado. Por eso Pablo, citando las escrituras del mismo David, dijo, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuando David se sintió perdonado por Dios, escribió este salmo hermoso. El Salmo 51 también es un testimonio de la misma mano de David, en el que él reconoce su propia maldad y aún la maldad de sus progenitores. En cambio, la palabra de Dios le justifica, aunque no por sus obras, sino por su fe, que le llevó al arrepentimiento, le llevó a la confesión de pecados y a la confianza plena en la gracia de Dios. Hermanos, ha llegado el momento, a la luz de todo esto que hemos estado meditando en los versículos del 1 al 8 del capítulo 4 de Romanos, ha llegado el momento en que debemos aplicarlo a nuestra propia vida. Como está escrito, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. La pregunta que todos debemos hacernos es, ¿soy yo de esos bienaventurados que confían en la gracia de Dios? ¿O soy de esos necios que pretenden justificarse por sus buenas obras? ¿Aún estás tratando de parecer justo delante de Dios? ¿No sabes que solo lo conseguirás si por medio de la fe depositas toda tu confianza en Dios? No pierdas más el tiempo tratando de aparentar que eres buena persona. Dios sabe que no lo eres, pero está dispuesto a perdonarte. Está dispuesto a darte una oportunidad. Si tú le crees, Él te justificará y a partir de ahí enviará su Espíritu Santo a tu vida para ayudarte. Y entonces sí, podrás andar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que tú las hagas.
La Sagrada Escritura es clara, es directa. Cuando, cuando se interpreta a la luz de la propia Escritura, confía en Dios, mis hermanos, mis amigos. Confíen en el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos anuncia el perdón de nuestros pecados en su sangre. Solamente si creemos a Dios. Porque Él pagó, Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cesa en tus luchas. Deja de luchar por aparentar que eres buena persona. Reconoce que no lo eres. Díselo al Señor ahí donde estás. Señor, reconozco que no soy una buena persona. Yo tengo que confesarlo, lo tuve que confesar delante de Dios. Señor, tú sabes que no soy buena persona. Intento hacer el bien y no puedo. Me esfuerzo y lo hago durante un tiempo y después caigo. Vuelvo a meter la pata, vuelvo a ofender a alguien, vuelvo a decir alguna cosa indebida. Nunca lo lograremos por nosotros mismos. Pero si confías plenamente en la justicia que Dios te ofrece por pura gracia, entonces sí que podrás conseguirlo. Dios te ofrece justificarte no por tus buenas obras, sino por fe. La justificación por la fe, sin las obras. Oremos, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender su palabra y a vivir conforme a ella. Oremos. Padre del cielo, muchas gracias. Gracias porque lo que era imposible para nosotros, el justificarnos delante de ti, era imposible para nosotros por causa de nuestra carne débil. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y fallamos. Pero gracias que tú nos ofreces una justificación gratuita, Señor, por medio de la fe. Padre, gracias, porque podemos creer en ti. Podemos depositar plena confianza en ti, Señor. Sabiendo que tú, al enviar a tu Espíritu a nuestras vidas, nos darás el poder necesario para caminar entonces sí en buenas obras, las cuales tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, bendice a todas las personas que están viendo este vídeo, que están meditando en estas cosas en tu palabra ahora. Toca sus vidas, toca sus corazones, inclínalos a tu voluntad. No permita que sigan en la necedad. Ayúdalos a entender. Señor, salva almas, transforma vidas, cambia corazones. Haz tu obra profunda en cada ser humano que está escuchando estas palabras. Yo te lo suplico en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. Y amén. Agradezco enormemente al Señor la oportunidad de poder meditar en su palabra. Yo les invito, hermanos, a que compartan estos vídeos con familiares y amigos, porque les puedes hacer el mejor regalo, que es que alcancen la justificación por medio de la fe. Por favor, no disfrutes tú la fe de manera egoísta para ti solo. Comparte tu fe. Compártela con tus familiares y amigos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo fuerte y hasta la próxima oportunidad. Bendiciones.